Hola a todos y bienvenidos al canal Marco Interno. Si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas y le des me gusta a este video. Hoy vamos a hablar sobre la película Inside Out de 2015. En el centro de control de la mente de Riley, una niña que transita la turbulenta etapa de los 11 años, observamos una vibrante sala de máquinas donde las emociones primarias han regido hasta ahora con una especie de feliz dictadura. Alegría, la líder indiscutible, una luz amarilla incansable, parecía haber sido la única realmente importante en la construcción de sus recuerdos dorados. Junto a ella estaban tristeza, con su tono azul suave y su propensión al llanto melancólico. Miedo, siempre sudoroso y mirando al techo por si caía algo. Ira, rojo furioso y listo para explotar. Y asco, con su aire de superioridad y su eterna crítica al mal gusto. La vida en Minnesota era simple y feliz, una rutina marcada por los partidos de hockey y la amistad inquebrantable con sus amigas, todos ellos recuerdos encapsulados en esferas de luz. Pero un día, la casa se sacude, llega una mudanza. Los padres de Riley deciden trasladarse a San Francisco en busca de nuevas oportunidades, un cambio que se siente, en el interior de su cabeza, como un terremoto geológico. Con la mudanza, el equipo emocional se desestabiliza. Llegan nuevos paneles de control, y con ellos un aluvión de emociones nuevas y complicadas, propias de la preadolescencia. La primera en aparecer, irrumpiendo en la sala de control con la energía de una estrella recién nacida, es ansiedad. Es naranja, nerviosa, y se presenta con un discurso frenético sobre la planificación del futuro y la evitación de catástrofes. Rápidamente, ansiedad se hace con el panel de control, relegando a alegría a un segundo plano. Ansiedad, convencida de que solo ella puede proteger a Riley de la humillación social y el fracaso, comienza a reescribir las prioridades. Quiere que Riley encaje en el nuevo entorno, quiere que sea popular en su nuevo equipo de hockey, quiere asegurarse de que nadie vea su vulnerabilidad. En su afán organizativo y purista, Ansiedad considera que las viejas emociones, especialmente tristeza, son un obstáculo, un lastre innecesario para el nuevo proyecto de vida de Riley. El conflicto estalla cuando Alegría, intentando detener lo que percibe como una toma de poder destructiva, forcejea con Ansiedad por el núcleo de la personalidad de Riley, el conjunto de islas que representan quién es ella, la familia, la amistad, la honestidad, el hockey. Durante la lucha, la esfera que contiene ese núcleo se daña y se fractura. Alegría y tristeza son absorbidas por un largo túnel, expulsadas de la sede central, llevándose consigo el núcleo de la identidad. Ahora, en la vasta mente de Riley, son dos equipos operando, un grupo compuesto por ansiedad, ira, miedo y asco, que intenta desesperadamente gestionar la vida exterior con una fachada de falsa felicidad y perfección. Y en el oscuro subsuelo de la mente, alegría y tristeza deben encontrar el camino de regreso. El viaje es arduo. Recorren rincones olvidados de la memoria, el vertedero de las ideas descartadas, el teatro de los sueños, y se encuentran con personajes fantasmales de recuerdos antiguos que explican cómo se formaron las creencias de Riley. Alegría, que siempre se vio a sí misma como la única capaz de generar recuerdos positivos, comienza a entender, a través de la lenta y paciente compañía de tristeza, que la melancolía no es solo inactividad. Hay un momento crucial cuando descubren que ciertos recuerdos, esos que antes veían teñidos de tristeza, ahora al ser tocados por tristeza, adquieren una profundidad inusual. Alegría se da cuenta de que el llanto y el dolor no son fallos del sistema, sino catalizadores para la conexión humana. Cuando Riley confiesa su desesperación a sus padres, permitiéndose sentir plenamente la pérdida de su vida anterior, no es ansiedad quien lo resuelve, sino la aceptación de la tristeza. Finalmente, alegría y tristeza logran regresar a la sala de control. Lo hacen justo a tiempo para evitar que ansiedad, en su pánico por el inminente partido de hockey y la inminente desaprobación social, lleve a Riley a un colapso total. Alegría, habiendo aprendido la lección, cede el control a tristeza, reconociendo que la capacidad de sentir y expresar vulnerabilidad es, de hecho, el pilar más fuerte de la personalidad. Al permitir que tristeza lidere el momento de la verdad, Riley se honesta consigo misma y con los demás, renunciando a la presión insostenible de ser siempre perfecta. La sala de control se transforma,
ya no es un campo de batalla dominado por un solo color, sino una paleta compleja. Las nuevas emociones, como la envidia o la vergüenza, aparecen, pero el equipo principal ahora es más matizado. La nueva identidad de Riley se estabiliza, mostrando que el crecimiento implica aceptar que la alegría genuina a menudo requiere el permiso para sentirse profundamente triste de vez en cuando. La mente de Riley, ahora más madura, se asienta en un equilibrio incierto pero profundamente humano. El viaje de alegría y tristeza a través del laberinto mental de Riley no solo era una carrera contra el tiempo para restaurar el centro de mando, sino también un profundo examen de la propia naturaleza de la emoción. Mientras se abrían paso por el subconsciente, un lugar que evocaba las profundidades oscuras de un cine abandonado, Alegría se veía forzada a confrontar su propia arrogancia. Siempre había creído que su misión, inspirada quizá por las comedias musicales que tanto influían en los recuerdos felices de Riley, era erradicar cualquier sombra. Su energía desbordante, esa necesidad constante de saltar y sonreír, era, en esencia, una forma de control, una negación del espectro completo de la experiencia humana. Tristeza, por otro lado, se revelaba como una presencia sorprendentemente resistente. Inicialmente torpe y casi un estorbo físico, su poder real residía en su capacidad para detener la huida constante. En el valle de la memoria abstracta, donde las formas se difuminaban y los conceptos se volvían tangibles, Tristeza demostró ser la única capaz de conectar con los viejos amigos de Riley. Cuando Alegría intentaba infundirles energía, solo conseguía desorientarlos. Pero cuando Tristeza tocaba una memoria, ésta se teñía de un matiz agridulce que, curiosamente, la hacía más densa y significativa. Esto recordaba a los grandes dramas clásicos, aquellos que exploran la catarsis, donde el sufrimiento es el medio para una comprensión más profunda. Mientras tanto, en el panel de control, la situación era un caos orquestado por la ansiedad. Ansiedad, con su constante diálogo interno de ¿qué pasaría si? Había convertido la sala en una oficina frenética, llena de diagramas de flujo y proyecciones catastróficas. Ira, el rojo impulsivo que antes solo se manifestaba si el helado era del sabor equivocado, ahora se sentía justificado en su cólera constante, dirigido hacia el nuevo entrenador de hockey y la supuesta traición de sus antiguas amigas. Miedo se había convertido en el asistente principal de ansiedad. Su principal función era señalar cada pequeño riesgo, desde el potencial resfriado hasta la posibilidad de ser excluida en la cafetería. Asco, el crítico implacable, se dedicaba a rechazar cualquier iniciativa que no fuera perfectamente pulida, reforzando la imagen falsa que ansiedad intentaba proyectar. Riley, bajo esta dirección, se estaba volviendo una cáscara hueca, incapaz de articular sus verdaderos sentimientos. Al llegar a la isla de la honestidad, alegría y tristeza encontraron el recuerdo fundamental que las había expulsado. El momento en que Riley decidió mentirle a sus padres sobre lo mucho que disfrutaba del hockey en San Francisco. Este recuerdo, teñido de culpa, no podía ser arreglado con una inyección de optimismo. Solo cuando tristeza lo abrazó, permitiendo que Riley sintiera el peso de su engaño, el recuerdo recuperó su color correcto, no brillante, pero sólido. Fue entonces cuando Alegría entendió que la función de tristeza no era apagar la luz, sino hacer que la luz existente fuera vista en el contexto correcto. La alegría pura, sin el contraste de la tristeza, es meramente euforia superficial, no satisfacción duradera. El regreso triunfal al centro de control fue menos una batalla y más una entrega. Al ver a Riley al borde del colapso, a punto de tomar una decisión drástica por la presión acumulada, Alegría supo que su momento había pasado. Cedió el mando. Tristeza, con una calma que sorprendió a todos, incluida a sí misma, se sentó en el asiento principal. Su toque no fue explosivo. Fue una liberación lenta. Riley se derrumbó, llorando ante sus padres, y al hacerlo, todo el sistema de creencias falsas se derrumbó con ella, revelando la estructura subyacente y más fuerte. El llanto, ese acto tan temido por ansiedad, se convirtió en el puente necesario para la reconexión familiar. La sala de control se reconfiguró. Ansiedad no desapareció. Se convirtió en una consejera más. No la directora ejecutiva,
Su energía se reorientó de la prevención histérica a la planificación constructiva, una emoción más madura. Las islas de la personalidad se recalibraron, y aunque la isla del hockey parecía dañada, el recuerdo fundamental ahora incluía la capacidad de ser vulnerable ante el fracaso, haciendo que la isla, irónicamente, fuera más estable que nunca. La obra de Riley, la niña de 11 años, se había expandido. Había pasado de ser una simple comedia de enredos a una tragedia con final esperanzador, demostrando que la vida emocional plena exige la coexistencia de toda la orquesta interna. La transformación del panel de control reflejó una evolución en la comprensión de lo que significa ser una persona funcional. Ansiedad, aunque todavía muy presente y con su paleta de colores naranjas brillantes, ya no dictaba las directrices con la misma ferocidad. Su presencia se atenuó hacia una vigilancia proactiva, similar a un gerente de proyecto que anticipa riesgos sin paralizar la operación. Ira, quien antes se sentía legitimado para destrozar cualquier cosa que le desagradara a la nueva fachada social, encontró un nuevo propósito: la indignación por la injusticia, un rasgo necesario para defender los límites. Había pasado de ser un mero destructor a un protector apasionado de los valores que la vieja Riley consideraba importantes. Miedo, el personaje que siempre temía al vacío, ya no se aferraba a cada sombra. Su asociación con Asco había sido interesante. Juntos formaban una especie de ala de control de calidad interna, pero al haber sido eclipsados por la ansiedad de encajar, su función se había estrechado. Ahora, Miedo se enfocaba en riesgos reales, no en las fantasías catastróficas de ansiedad. Asco, el esteta cínico, se dio cuenta de que su rechazo constante a las cosas feas había incluido rechazar la propia imperfección de Riley. Comenzó a apreciar las cosas que antes descartaba, como el estilo de ropa ligeramente anticuado de su madre, dándoles un valor sentimental, una capa de ironía afectuosa. En las profundidades de la mente, el entendimiento entre alegría y tristeza se había solidificado en una alianza simbiótica. Alegría, antes enfocada en la luz constante, ahora entendía que los momentos de mayor conexión y recuerdo más vívido de Riley a menudo estaban anclados en algún tipo de pérdida o esfuerzo superado, ecos de las grandes narrativas épicas donde el héroe debe sufrir para merecer la recompensa. Su energía se volvió más enfocada, menos dispersa. Ella ya no intentaba forzar la felicidad, sino celebrar los momentos en que surgía genuinamente. Tristeza, por su parte, había ganado una presencia inusitada. Ya no era una mancha azul flotante. Su voz, antes un murmullo lastimero, adquirió la resonancia de la empatía madura. Su acción de alentar a otros recuerdos era, en realidad, una forma de validación, un reconocimiento de que la experiencia había sido dura. Esto era crucial para el desarrollo de las nuevas islas de la personalidad que comenzaban a erigirse, más complejas y resistentes que las originales. La isla de la amistad, por ejemplo, ya no se basaba solo en la diversión compartida, sino en la lealtad demostrada en la vulnerabilidad. La nueva estructura emocional de Riley era, por necesidad, más caótica pero infinitamente más rica. Las emociones secundarias que se habían mantenido latentes, tal vez una chispa de vergüenza ante un desliz menor o un destello de orgullo por un logro, ahora tenían espacio para manifestarse sin ser inmediatamente reprimidas por el miedo al fracaso. La mente de Riley había pasado de ser un mapa simplificado a una metrópolis en constante construcción, con rascacielos de confianza junto a viejos barrios de duda y nostalgia. El equilibrio no era estático, era una danza continua, donde la clave del éxito residía en saber qué emoción debía tomar el micrófono en cada momento, reconociendo que, en el drama de crecer, tristeza era, a menudo, la narradora más honesta. El efecto de esta nueva madurez emocional se manifestó sutilmente en el mundo exterior de Riley. La niña, que antes se esforzaba visiblemente por encajar en el equipo de hockey, con una energía forzada y competitiva impuesta por la vieja guardia de ira y ansiedad, comenzó a jugar con una libertad renovada. Ya no buscaba la aprobación frenética de cada pase o gol. Su concentración estaba ahora impulsada por un deseo más auténtico de participar y mejorar, una mezcla de la motivación de alegría y la aceptación tranquila de sus limitaciones.
Cuando falló un tiro crucial en un entrenamiento, la reacción inicial en la sala de control no fue el pánico total, sino una breve pausa. Ira sintió el impulso de explotar por la frustración del error técnico, pero miedo, al evaluar rápidamente que el entrenador solo le había ofrecido una corrección constructiva y no una reprimenda pública, se mantuvo en silencio. En ese lapso de silencio emocional, Tristeza actuó. Una ola de resignación templada inundó a Riley, permitiéndole simplemente asentir, recoger el disco y patinar de nuevo hacia el centro de la pista. No había drama, solo un procesamiento eficiente de la decepción. Este nuevo modo de operar permitía que las emociones que antes se consideraban peligrosas o inútiles encontraran su nicho profesional. Por ejemplo, el concepto de nostalgia, una emoción que había sido relegada al archivo porque anclaba a Riley al pasado y dificultaba el avance hacia San Francisco. Ahora era permitido a ciertas horas. Este sentimiento, matizado y lleno de calor melancólico, se activaba por las tardes, permitiendo a Riley recordar a sus viejos amigos de Minnesota con una dulzura que no interfería con sus nuevas amistades, sino que las enriquecía al mostrarle el valor de los lazos profundos. La relación de Riley con sus padres también se normalizó. Antes, cualquier desacuerdo se magnificaba bajo el prisma de ansiedad, llevando a silencios tensos y comunicación indirecta. Ahora, cuando su madre intentó imponerle una actividad que no le apetecía, la respuesta de Riley fue firme pero respetuosa. No hubo gritos de ira ni lágrimas forzadas de tristeza, simplemente una declaración clara de sus preferencias, respaldada por la seguridad que le proporcionaba su identidad central reestructurada. Sus padres, al percibir una autenticidad más profunda en su hija, respondieron con una empatía que, a su vez, generó un recuerdo encapsulado de color cálido en el centro de la mente de Riley. Un recuerdo de ser escuchada y respetada. El entorno interno se estabilizó en lo que podríamos llamar una armonía productiva. Las islas de la personalidad ya no eran monolitos inflexibles. Estaban conectadas por puentes flexibles. La isla de la familia, antes reforzada por el miedo a la desaprobación, ahora se sostenía sobre la base de la aceptación incondicional que Tristeza había facilitado. Alegría, viendo el panorama completo, entendió que la verdadera felicidad no era la ausencia de problemas, sino la confianza en el equipo emocional para navegarlos. El sistema estaba listo, no para la perfección, sino para la vida real, con todos sus inevitables altibajos y su hermosa y compleja paleta de colores internos. El reflejo de esta nueva complejidad se manifestaba incluso en los detalles más ínfimos de la percepción diaria de Riley. Si antes un simple sabor o un sonido desencadenaba una reacción binaria, o era bueno o era malo, alegría o asco, ahora las sensaciones estaban mediadas por capas de interpretación emocional. Por ejemplo, el café que su padre intentaba beber por las mañanas, ese líquido oscuro y amargo que antes provocaba un instantáneo rechazo de asco, ahora era procesado con una nota de aceptación cautelosa. Asco lo catalogaba como objetivamente desagradable, pero Ira señalaba que era una bebida de adultos, un rito de paso, y Alegría encontraba un pequeño placer en la rutina compartida de beberlo en silencio. Tristeza, por su parte, observaba que ese amargor era el sabor de la mañana que llegaba, un símbolo de que el sueño había terminado, y esa resignación suave daba un matiz interesante a la experiencia. Las fronteras entre las emociones se habían vuelto permeables, casi fluidas, lo que señalaba la llegada de una etapa más avanzada en el desarrollo cognitivo. La antigua sala de control, que recordaba a la central de un transatlántico de principios del siglo XX, con sus grandes palancas y botones etiquetados de forma rudimentaria, se había modernizado. Los controles se habían vuelto sensibles al tacto, permitiendo que varias emociones actuaran simultáneamente en el panel sin anularse entre sí. Era como una orquesta donde el director, la conciencia de Riley, podía pedirle al violín, alegría, que tocara suavemente mientras los timbales, ira, marcaban un ritmo subyacente de protesta justificada. En cuanto a las emociones recién llegadas que habían irrumpido con la pubertad, ahora estaban integradas en el ecosistema. La vergüenza, por ejemplo, que había amenazado con ser un agente paralizante, había encontrado un rol específico.
Era fundamental para regular el comportamiento social en situaciones de alto riesgo, como presentaciones orales. Su función era rápida y específica, como un cortafuegos que se activa brevemente y luego se desactiva. La envidia, que al principio se parecía peligrosamente a ira en su celo, se había refinado. Ya no deseaba poseer lo que el otro tenía, sino que actuaba como un indicador de aspiración. Eso que tiene mi compañera, que parece funcionar bien, ¿podría yo desarrollarlo en mi propia isla de habilidad? Alegría, mirando el panel, ya no sentía la necesidad de ocupar el asiento central de manera permanente. Se había trasladado a un puesto de supervisión lateral, cerca del asiento de tristeza, con quien ahora mantenía una comunicación constante. Se había dado cuenta de que su máxima expresión de éxito era facilitar los momentos de conexión profunda, y esa conexión rara vez se daba en la cima de la euforia, sino en el valle de la vulnerabilidad compartida. Para Alegría, esto era un acto de humildad creativa, reconociendo que su arte requería el lienzo oscuro de la melancolía para que los colores brillaran con verdadera intensidad. El crecimiento de Riley no era la acumulación de éxitos, sino la sofisticación de su capacidad para sentirlo todo. El nuevo orden interno de Riley se traducía en una apreciación más profunda por las pequeñas inconsistencias de la vida, aquellas que antes habrían sido vistas como fallos o amenazas por el sistema anterior. Por ejemplo, en el ámbito académico, cuando Riley se enfrentaba a una tarea de historia que le resultaba aburrida y tediosa, la antigua configuración habría generado una oleada de ira o una parálisis total por miedo al fracaso. Ahora, el proceso era distinto. Ira se manifestaba brevemente como un descontento justificado ante la monotonía del material, pero era rápidamente templado por una nueva emoción integrada, la curiosidad investigativa, que había emergido de la fusión entre el miedo inicial, el deseo de saber y la asco por lo predecible. Esta curiosidad investigativa, con un tono verde oliva, no era tan expansiva como alegría, sino metódica y enfocada. Se dedicaba a buscar ángulos inesperados dentro de la monotonía. Por ejemplo, en lugar de memorizar fechas, Riley comenzaba a preguntarse sobre las vidas personales de los personajes históricos, satisfaciendo esa necesidad de detalle que antes era cubierta por asco, pero ahora con un fin constructivo. Tristeza, sentada en el centro de mando junto a la conciencia, se había convertido en la maestra de ceremonias de la reflexión. Su presencia constante no era depresiva, sino anclante. Cuando Riley experimentaba un pequeño éxito, como lograr una nueva amistad en la escuela que se basaba en intereses comunes más profundos que el simple juego, Tristeza se aseguraba de que Riley se tomara un momento para asimilar el valor de ese vínculo. Si Alegría hubiera tomado el control, habría generado una celebración eufórica que habría pasado tan rápido como había llegado. Tristeza, en cambio, permitía que el calor de esa amistad se asentara en la memoria a largo plazo, dándole peso y permanencia. Alegría, desde su puesto de supervisión, observaba cómo la autenticidad de Riley atraía a las personas adecuadas. La niña ya no estaba rodeada por ese círculo superficial de compañeros que Ansiedad había intentado construir a toda costa. Ahora su grupo era más pequeño, pero las interacciones eran profundamente significativas, resonando con la isla de la amistad, que había sido completamente reconstruida sobre cimientos de honestidad emocional. La compleja dinámica entre ira y asco también había madurado. Ira, al canalizar su energía de protección, se había vuelto el defensor de la identidad de Riley contra las críticas externas injustas, una especie de guardaespaldas emocional. Asco, el crítico, ahora se ocupaba de la estética y la presentación de la propia Riley, asegurándose de que, aunque imperfecta, su expresión exterior fuera coherente con su mundo interior. Es decir, si Riley sentía que algo era importante, Asco ayudaba a encontrar la manera de comunicarlo de forma clara y con un estilo que reflejara su nueva madurez. El sistema de creencias de Riley, ese grupo de pilares fundamentales que sostenían su ser, ahora mostraba grietas reparadas, no eliminadas. La isla del hockey, aunque ya no era el centro absoluto de su identidad, se mantenía como un recordatorio de la resiliencia aprendida. El error en el entrenamiento no fue olvidado, sino catalogado como experiencia necesaria para el dominio.
La mente de Riley había alcanzado un estado de madurez donde la aceptación de la dualidad era la norma. La alegría era más dulce porque la tristeza era posible, y la valentía era más real porque el miedo había sido reconocido y gestionado, no ignorado. El resultado de esta integración emocional se reflejó en la capacidad de Riley para enfrentar el futuro sin la necesidad de planificación obsesiva. Ansiedad, ahora más serena, se dedicaba a tareas prácticas, como recordar a Riley empacar su equipo deportivo o preparar una respuesta cortés ante una invitación incómoda. Su energía ya no se consumía en la anticipación de 10 futuros desastrosos, sino en la logística del presente inmediato. Esta nueva calma interna permitió a Riley explorar facetas de sí misma que antes estaban reprimidas por el miedo al juicio. Un ejemplo claro fue el abandono gradual del hockey. La vieja Riley habría sentido una angustia insuperable si hubiera tenido que dejar el deporte, ya que era un pilar esencial reforzado por la presión externa. La nueva Riley, sin embargo, podía sopesar sus verdaderos intereses. Tras asistir a una clase de arte a la que la había invitado una nueva amiga, un impulso genuino emergió, impulsado por una fascinación silenciosa que Tristeza había validado como un interés valioso, aunque no fuera competitivo. Cuando Riley decidió hablar con sus padres sobre su deseo de cambiar de actividad, no fue un momento de confrontación explosiva, sino de negociación respetuosa. Ira estaba presente, defendiendo la necesidad de Riley de perseguir su propia pasión, pero lo hacía desde una posición de firmeza y no de rabia destructiva. Alegría se encargó de enmarcar la conversación con un tono optimista sobre las nuevas posibilidades, mientras que Ansiedad ya había preparado un plan B para las actividades de invierno. Lo más revelador fue la aparición de la emoción base, el sentimiento que se instalaba cuando Riley estaba en un estado de contentamiento profundo y sin esfuerzo. Esta emoción no era la risa estridente de alegría, era un tono cálido, casi ámbar, que surgía cuando Riley estaba absorta en su arte o compartiendo una broma íntima con sus nuevos amigos. Este sentimiento de pertenencia y satisfacción era el fruto directo de haber permitido que Tristeza procesara la pérdida de su vida anterior. El centro de control, al final, no era un lugar de victoria para una sola emoción, sino una sala de juntas vibrante. Las islas de la personalidad se habían expandido y ramificado. Ya no había límites estrictos entre amistad y honestidad, sino una red interconectada donde cada experiencia alimentaba a todas las demás. Alegría se dedicaba a asegurarse de que cada pequeño momento de placer fuera apreciado, pero sabía que el verdadero motor de la vida de Riley era el complejo tapiz tejido por todas sus compañeras emocionales. Un tapiz donde hasta los hilos más oscuros eran esenciales para la resistencia del conjunto. La mente de Riley había dejado de ser una simple máquina de felicidad para convertirse en un ecosistema emocional completo y resiliente. El nuevo panorama emocional en la mente de Riley trajo consigo una apreciación por la quietud reflexiva, algo que antes era considerado tiempo perdido. La sala de control, ahora con iluminación más suave y menos estridente, permitía que miedo y asco colaboraran en algo más productivo que la simple evitación y la crítica. Se convirtieron en los guardianes del límite personal. Miedo, al ver que los riesgos reales eran manejables por ansiedad, comenzó a enfocarse en los peligros sutiles para la autoimagen y la energía. Por ejemplo, si Riley se quedaba demasiado tiempo en redes sociales, viendo comparativas de vidas ajenas, Miedo activaba una alerta temprana, no para paralizar, sino para sugerir una pausa, un recordatorio de que el tiempo invertido allí drenaba la vitalidad necesaria para el arte. Asco, por su parte, se encargaba de filtrar el contenido superficial que intentaba colarse en las áreas de enfoque de Riley, asegurándose de que el material consumido estuviera alineado con los valores que la nueva identidad valoraba, desechando el ruido innecesario con su habitual desdén elegante. Tristeza, en su papel de ancla, se hizo indispensable en los momentos de aprendizaje complejo. Cuando Riley se encontraba con una pieza de arte que no lograba comprender completamente, aquella mezcla de frustración y fascinación, era Tristeza quien permitía a la mente de Riley habitar esa ambigüedad por un tiempo. Ella sabía que la verdadera comprensión, esa que se convierte en conocimiento duradero, a menudo requiere un periodo de incomodidad intelectual,
Alegría, al ver esto, sonreía, entendiendo que esa quietud no era inacción, sino un proceso de digestión emocional profunda. La Isla del Arte, una de las nuevas estructuras que se habían edificado tras el abandono del hockey, era un microcosmos de esta nueva armonía. En ella, los recuerdos no eran esferas perfectas y brillantes, sino bocetos con correcciones visibles, manchas de pintura que habían tenido que ser raspadas y vueltas a pintar. Cada imperfección en esa isla era un recuerdo dorado en sí mismo. Representaba el esfuerzo, la duda y la perseverancia. Incluso Ira había encontrado un lugar refinado para su fuego. Ahora, su ira se dirigía hacia la autocrítica excesiva y destructiva. Si Riley comenzaba a decirse a sí misma que su arte era basura o que sus esfuerzos eran inútiles, Ira se activaba con una furia protectora, no contra el mundo exterior, sino contra el saboteador interno. «No tienes derecho a decir eso», parecía gritar, forzando a Asco a revisar si la crítica era constructiva o meramente destructiva, resolviendo así la eterna pugna interna entre la exigencia y la autocompasión. El motor de Riley funcionaba ahora con una conciencia de la interdependencia. Las emociones ya no competían por el mando, sino que contribuían al coro. Alegría había aprendido que su mayor contribución era celebrar los logros, pero que tristeza era quien daba profundidad y significado a esos logros al recordar el camino recorrido. La niña de 13 años, que ahora navegaba la secundaria con una madurez sorprendente, era el testimonio vivo de que una vida plena no se define por la ausencia de sombras, sino por la capacidad de hacer luz en ellas. El sistema emocional de Riley había trascendido la simple reacción. Se había convertido en un sistema de valoración matizado, casi filosófico, que le permitía navegar las complejidades sociales emergentes de la adolescencia sin caer en el catastrofismo. La integración había dado lugar a la aparición de conceptos abstractos más refinados que operaban como subdirectores en el panel de control. Uno de los más notables era el concepto de ironía afectuosa, un estado mental que se activaba cuando Riley entendía una situación como inherentemente ridícula, pero la aceptaba con cariño. Este sentimiento era el resultado de una colaboración sutil entre asco, que detectaba lo absurdo, y alegría, que permitía la liberación del juicio severo para simplemente disfrutar del momento. Esto se veía cuando Riley compartía anécdotas embarazosas de su infancia con sus amigos. La risa resultante era más rica, pues contenía la autoconciencia del error pasado, validada por tristeza, pero celebrada por alegría. En cuanto a la gestión del tiempo, ansiedad había evolucionado hacia lo que podríamos llamar anticipación estratégica. Ya no se preocupaba por detalles triviales, sino que se enfocaba en hitos importantes, como la planificación de proyectos a largo plazo o la preparación para el examen final que realmente importaba. Su energía se había vuelto más lenta y sostenida, como un motor diésel eficiente en lugar de un motor a reacción sobrecargado. Ira, por su parte, había descubierto su afinidad con la pasión. Cuando Riley se involucraba profundamente en su arte, la energía roja no era de rabia, sino de una intensidad enfocada. La misma fuerza que impulsa a un artista a pasar horas sin comer o dormir para terminar una obra. Esta pasión era el combustible que le permitía a Riley dedicarse a cosas que no eran inmediatamente gratificantes, manteniendo la motivación incluso cuando curiosidad investigativa se sentía agotada. Tristeza, ahora más que nunca, era la responsable de la conexión empática profunda. Cuando un amigo de Riley pasaba por un momento difícil, quizás relacionado con las dudas sobre el futuro o la presión de encajar en la universidad, preocupaciones que inevitablemente llegarían, era la tristeza de Riley la que le permitía proyectar una comprensión genuina. Ella no intentaba arreglar el problema con optimismo forzado, simplemente se sentaba con su amigo en el dolor, un acto que fortalecía los lazos de amistad más que cualquier celebración compartida. Alegría había encontrado su máxima realización en el acto de dar reconocimiento. Su función principal se había convertido en notar y amplificar la contribución de las otras emociones. Ella era la que señalaba, «Mira qué bien manejó ansiedad esa fecha límite», o «Tristeza nos dio la perspectiva necesaria para entender eso». Este reconocimiento mutuo aseguraba que ninguna emoción se sintiera marginada o menospreciada.
manteniendo la sala de control en un estado de respeto funcional. La mente de Riley ya no buscaba una felicidad perpetua, sino un estado de significado profundo, donde cada matiz de la experiencia era honrado como parte esencial de quién llegaba a ser. El refinamiento de las emociones trajo consigo la integración de la duda como una herramienta más que como una debilidad. Antes la duda era una manifestación silenciosa del miedo o de la ansiedad reprimida, que se traducía en indecisión paralizante. Ahora, la duda, con un matiz gris perla, actuaba como un sensor de calibración fina. Se activaba cuando Riley se enfrentaba a decisiones con múltiples resultados válidos, forzando a todo el equipo a una revisión exhaustiva antes de proceder. Esta calibración era crucial en el entorno social cambiante de la escuela secundaria, donde las alianzas y las opiniones podían volverse volátiles. Si Riley percibía una posible crítica o un rumor infundado, Ira, como guardián de la dignidad, preparaba su respuesta defensiva, pero la duda intervenía para asegurarse de que la reacción fuera proporcional. ¿Es un ataque personal o simplemente un comentario torpe y mal expresado? Preguntaba la duda, obligando a Asco a analizar la intención real detrás de las palabras. Este proceso impedía que la ira se disparara injustificadamente, ahorrando energía emocional para cuando realmente fuera necesaria. La relación entre tristeza y alegría alcanzó un punto de fusión poética. Habían comenzado a producir recuerdos mixtos que eran en esencia la base de la madurez artística de Riley. Estos recuerdos no eran brillantes ni totalmente sombríos. Eran paisajes internos llenos de luz tenue, como un atardecer nublado. Alegría aportaba la belleza de la luz que aún se filtraba, mientras que tristeza garantizaba la profundidad del sentimiento. Estos momentos eran los que Riley dibujaba con mayor habilidad, capturando la melancolía bella del crecimiento. La isla de la honestidad, una vez tambaleante por la mentira, se había solidificado con la inclusión de la autocompasión, una emoción compleja que operaba como un amortiguador contra la autocrítica extrema. Cuando Riley cometía un error, en lugar de caer en el ciclo de la culpa, la autocompasión, una niebla suave de color lavanda, envolvía el recuerdo fallido. Esta emoción se manifestaba como la voz interior que le decía: está bien equivocarse. Hiciste lo mejor que pudiste con la información que tenías. Era la culminación del trabajo de tristeza y la moderación de ira. Finalmente, el panel de control central ya no mostraba un líder claro. Había un equilibrio dinámico. Las emociones trabajaban en turnos rotativos, siendo la conciencia de Riley la que decidía qué voz tenía más autoridad en un momento dado. La vida de Riley, vista desde su núcleo mental, ya no era una búsqueda frenética de la cumbre, sino un recorrido paciente por un terreno vasto y variado, donde cada subida y cada valle eran necesarios para construir una personalidad rica y verdaderamente resiliente. La aventura había terminado, pero el desarrollo, por supuesto, continuaba. El continuo desarrollo de Riley en su mundo interior se asemejaba ahora a la evolución de una compleja sinfonía, donde cada instrumento, antes discordante, encontraba su lugar preciso en la orquestación de la vida adolescente. El concepto de resiliencia activa, fomentado por la colaboración entre ira y ansiedad, se había vuelto fundamental. Ya no se trataba solo de recuperarse de los golpes, sino de aprender a anticipar la fricción y utilizarla como un medio para pulir las propias habilidades. Ira, al canalizar su energía en la defensa apasionada de proyectos artísticos que le importaban, se convertía en la fuerza motriz detrás de la persistencia, mientras que ansiedad aseguraba que los plazos se cumplieran sin el pánico histérico de antaño. La colaboración más fascinante se daba entre la nostalgia y la curiosidad investigativa. Cuando Riley sentía añoranza por el pasado sencillo de su infancia en Minnesota, la nostalgia permitía un vistazo dulce y controlado a esos recuerdos dorados. Pero en lugar de estancarse, esa melancolía servía como combustible para la curiosidad, incitando a Riley a preguntar: ¿cómo puedo replicar ese sentimiento de calidez y conexión en mi vida actual, en este nuevo contexto? Así, el pasado informaba el presente sin secuestrarlo. Tristeza había ganado un nuevo título no oficial: la traductora de límites.
Cuando Riley tenía que decir no a una invitación social por estar agotada o por priorizar su trabajo artístico, la tristeza que envolvía esa negativa no era de pena por lo que se perdía, sino de afirmación de sus propias necesidades. Permitía a Riley comunicar su agotamiento sin generar culpa, asegurando que sus amistades más maduras entendieran que el autocuidado no era un acto de egoísmo, sino de sostenibilidad emocional. Alegría, en su rol de celebradora, se dedicaba ahora a orquestar pequeños triunfos diarios. No se trataba de grandes eventos, sino de la satisfacción de haber dibujado una línea perfectamente o de entender un concepto matemático complejo. Estos pequeños destellos de alegría eran esenciales porque ofrecían el contrapeso químico necesario para que el sistema no se inclinara demasiado hacia la reflexión profunda y la melancolía productiva que tristeza fomentaba. El concepto de lealtad compleja había reemplazado a la amistad incondicional de la niñez. La lealtad en la madurez implicaba entender que los amigos también tienen sus propios mundos internos complejos, y que sus fallos no son necesariamente un reflejo de la propia valía. Cuando una amiga se mostraba distante o irritable, la duda, junto con un toque de asco por el drama innecesario, permitía a Riley no tomarlo como un ataque personal, sino como una manifestación de la lucha interna de la otra persona. La sala de control, en su conjunto, funcionaba como un consejo sabio. Las islas de la personalidad estaban interconectadas por pasarelas de luz que cambiaban de color según la emoción dominante, pero nunca se apagaban por completo. Riley había aprendido que la identidad no es una estructura fija, sino un proceso continuo de negociación entre lo que se desea ser y lo que realmente se siente ser en cada momento. La aventura interior se había convertido en la base de su carácter, una mezcla orgánica donde la euforia era bienvenida, pero la profundidad era lo que sostenía todo el edificio. La madurez emocional de Riley la llevó a explorar el terreno de las relaciones interpersonales con una sensibilidad que antes le era desconocida. Las interacciones sociales ya no eran vistas como un campo de batalla a conquistar, la vieja ansiedad, sino como un jardín delicado que requería cuidado constante. Esto se manifestó notablemente en su relación con sus padres, ahora marcada por una comunicación fluida y una aceptación mutua de las imperfecciones. El concepto de empatía recíproca floreció en el núcleo mental. Cuando sus padres expresaban preocupación por su futuro, la respuesta de Riley ya no era defensiva. Ira se mantenía en un nivel bajo, solo lista para defender los límites si estos eran cruzados, mientras que ansiedad se enfocaba en tareas concretas, como enviar un correo de agradecimiento por un consejo recibido. Tristeza jugaba aquí un papel fundamental. Al permitir que Riley sintiera la carga y el amor detrás de la preocupación de sus padres, ella podía devolver esa emoción con una calidez genuina. Ella sentía el peso de sus esperanzas, pero lo abrazaba como una conexión, no como una presión. Alegría, al observar esta dinámica, se dio cuenta de que la verdadera felicidad no estaba en ser el centro de atención, sino en ser parte de un sistema de apoyo mutuo. Su energía se transformó en lo que se denominó gozo compartido, la celebración desinteresada del bienestar de otro. Si un amigo tenía un gran éxito, alegría se enfocaba en amplificar la alegría del amigo, un acto que fortalecía el vínculo sin buscar inmediatamente una recompensa o un reflejo propio. En el ámbito de la autocrítica, la autocompasión, asistida por la duda, se había vuelto la primera línea de defensa. Si Riley fallaba en una audición para una obra escolar, la secuencia era: Asco criticaría la falta de pulcritud técnica inicial, pero la autocompasión intervenía para validar el coraje de haberlo intentado. Ira permitía una pizca de frustración por el resultado, pero Duda se aseguraba de que esa frustración no se convirtiera en una profecía autocumplida sobre su falta de talento. La sala de control se había convertido en un crisol de la experiencia humana. El centro ya no buscaba el equilibrio estático, sino la adaptabilidad. Las islas de la personalidad, como la isla de la familia y la isla del arte, ahora exhibían microislas interconectadas. Por ejemplo, dentro del arte, existía una pequeña isla de la experimentación audaz que solo se activaba con la aprobación cautelosa de ansiedad y la validación de ira.
permitiendo a Riley probar estilos que rozaban el fracaso. La lección final para Alegría fue que su misión original, mantener a Riley feliz, era una simplificación infantil de la existencia. Su verdadero propósito, ahora entendido, era asegurar que toda la gama de emociones pudiera operar con dignidad y propósito. La mente de Riley era un ecosistema vasto, y la tristeza no era el final del camino, sino la sombra necesaria bajo la cual las flores más complejas y duraderas podían echar raíces. El viaje no era restaurar un centro de mando perdido, sino construir uno nuevo, más vasto y complejo, donde cada emoción era bienvenida en la mesa de decisiones. La segunda incursión en la mente de Riley, ahora una adolescente lidiando con las turbulencias inherentes a la transición de la niñez a la pubertad, se manifiesta como una explosión de color y caos interno, una evolución palpable respecto a la sencilla estructura emocional que dominaba la primera entrega. La película no solo es una secuela, sino una profunda meditación sobre la complejidad del yo en desarrollo, utilizando el lenguaje visual y metafórico que Pixar perfeccionó en 2015. En el centro de esta nueva dinámica se encuentra Riley, una joven cuya identidad se está reconfigurando ante la inminente llegada del instituto. Este cambio precipita una crisis de liderazgo en la sede de control. Alegría, siempre la voz cantante, la optimista incansable que alguna vez representó el motor indiscutible de Riley, se enfrenta a un nuevo desafío. La aceptación de que la felicidad total y constante no es solo inalcanzable, sino indeseable para una personalidad madura. La introducción de las nuevas emociones, ansiedad, envidia, vergüenza y ennui, actúa como un catalizador narrativo y temático. Ansiedad, en particular, se revela como la fuerza motriz dominante. No es presentada como un villano, sino como una estratega hipervigilante, obsesionada con la planificación del futuro y la evitación de cualquier posible desastre social, reflejando la presión contemporánea sobre los jóvenes para tenerlo todo resuelto. Esta nueva jerarquía emocional refleja la realidad psicológica. A medida que el ser se complejiza, las emociones primarias ceden terreno a matices más sutiles y a menudo paralizantes. La dinámica entre el viejo equipo y el nuevo es una alegoría perfecta del conflicto generacional interno. Alegría, desagrado, ira, miedo y tristeza representan la base emocional estable de la niñez, anclada en experiencias pasadas y seguras. El intento desesperado de alegría por mantener el control, relegando a tristeza a un segundo plano, incluso en este nuevo escenario, subraya la resistencia humana al cambio y la negación de las facetas menos cómodas de uno mismo. La metáfora de la poda del árbol de creencias, donde las viejas convicciones son desechadas para dar paso a estructuras mentales más sofisticadas, es particularmente potente. Estas islas de la personalidad ya no son fortalezas sólidas basadas en el deporte o la familia, se vuelven frágiles y condicionales, dependientes de la aprobación externa y la autopercepción. La evolución de tristeza es crucial. Si en la primera película su función era simplemente evocar empatía, aquí se convierte en la clave para la autenticidad. Es a través de la validación de la tristeza y la aceptación de que el dolor y la frustración son necesarios para conectar verdaderamente con otros, especialmente con los nuevos amigos que Riley intenta desesperadamente impresionar, que se logra la integración emocional. La comprensión de que la alegría pura es vacía sin el contexto del sufrimiento pasado o presente es el gran logro emocional del personaje. Visualmente la película mantiene la exuberancia, pero la paleta de colores se vuelve más saturada, reflejando la intensidad hormonal de la adolescencia. Los pasajes mentales son menos ordenados, el archivo de memoria parece más desorganizado, reflejando la sobrecarga de información y la dificultad de consolidar recuerdos en una etapa de constante novedad. La figura de Ennui, con su pereza y apatía, captura magistralmente el sentimiento de tedio y resistencia a la autoridad que acompaña al despertar de la identidad individual. En esencia, la película se aleja de la simple gestión de la felicidad y se adentra en el complejo proceso de la autoaceptación. Riley no necesita ser feliz todo el tiempo, necesita ser completa. Y la plenitud, se nos revela, reside en la aceptación de todas las capas, incluso aquellas que ansiedad intenta suprimir por considerarlas riesgosas.
Es un tributo a la difícil pero necesaria negociación entre el niño que fuimos y el adulto en construcción. La exploración del mundo interior de Riley, adolescente, revela una arquitectura mental mucho más estratificada y frágil que en su niñez. El personaje de ansiedad, con su apariencia nerviosa y su tendencia a monopolizar la consola de mando, encarna la presión social moderna. No es un mero temor a lo desconocido, es un impulso proactivo, casi maquiavélico, que busca optimizar cada interacción social y académica para asegurar la permanencia en el nuevo entorno, un reflejo directo de las expectativas puestas en los jóvenes para sobresalir continuamente. Su ambición desmedida por el futuro despoja a Riley del presente, un dilema emocional muy común en esta etapa formativa. La introducción de vergüenza añade una capa de vulnerabilidad profundamente humana. A diferencia del miedo que anticipa el peligro físico o social, vergüenza se ocupa de la exposición del yo interior y de la autocrítica feroz. Este personaje, que se retrae y se siente pequeño, es el guardián silencioso de las inseguridades que Riley no se atreve a compartir. El temor a ser vista como inadecuada o menos que. Es la sombra que oscurece las islas de la personalidad cuando una broma sale mal o una presentación académica fracasa. Por otro lado, envidia, con su mirada persistente y su deseo por lo que otros poseen, ya sea popularidad, habilidades atléticas o relaciones sociales, ilustra cómo la comparación social se intensifica drásticamente en la adolescencia. Mientras que en la niñez las comparaciones son más directas y observables. ¿Quién tiene el mejor juguete? En la pubertad se vuelven etéreas y aspiracionales, basadas en la percepción de la vida idealizada de los compañeros. La lucha interna por el control de la consola se convierte en una metáfora de la autonomía emergente. Alegría, cuya fuerza siempre residió en su capacidad para irradiar y organizar, se siente impotente ante la lógica implacable de ansiedad, que presenta datos y escenarios de riesgo con una claridad aterradora. Esta batalla simboliza la tensión entre el deseo de conservar la felicidad simple de la infancia y la necesidad de integrar las complejidades emocionales que prometen una conexión más profunda, aunque arriesgada. El rol de tristeza se vuelve fundamental en este nuevo equilibrio. Su capacidad de lentitud y reflexión, antes vista como un lastre, ahora se revela como un mecanismo de pausa esencial. Solo permitiendo el espacio para la melancolía y la decepción, Riley puede procesar las pérdidas inherentes a crecer, dejar atrás la infancia, distanciarse de viejos amigos o sentir el peso de no encajar inmediatamente. La escena en la que se acepta que la tristeza es el puente hacia la verdadera empatía es un momento catártico, mostrando que la madurez emocional no es la eliminación de lo negativo, sino la integración funcional de todo el espectro afectivo. El clímax de la película, con la fusión de las emociones en el panel de control, sugiere una nueva identidad, una que no está dominada por un solo sentimiento, sino por una sinfonía compleja y a veces disonante. Riley ya no es simplemente la niña alegre, es un ser en construcción, capaz de experimentar la melancolía mientras intenta con esperanza navegar la siguiente etapa, entendiendo que su núcleo de identidad es un mosaico en constante reordenamiento, no una estructura estática basada en recuerdos dorados. La arquitectura de la mente adolescente, tal como se presenta, es un campo de batalla dinámico donde la memoria central ya no reside en pilares inamovibles, sino en ideas interconectadas que están sujetas a reevaluación constante. Las islas de la personalidad, ahora más elaboradas y vinculadas a conceptos abstractos como el sarcasmo o la ambición, son vulnerables a la crítica y al fracaso social, lo que explica por qué ansiedad se enfoca tanto en el mantenimiento de la fachada. La descripción visual de los nuevos personajes también es significativa. Vergüenza a menudo aparece encorvado, casi intentando fundirse con el fondo, su baja estatura y su voz apenas audible contrastando con la presencia expansiva de alegría. Esta representación física subraya el efecto paralizante de la autocrítica, el deseo de volverse invisible cuando uno teme el juicio. Envidia, por su parte, tiene un brillo algo enfermizo en los ojos, una cualidad que denota una insatisfacción perpetua, una mirada que siempre está dirigida hacia afuera, hacia lo que falta en el inventario personal de Riley.
El personaje de Ennui, con su lenguaje corporal de total desinterés y su paleta de colores morados y grises apagados, es una observación sociológica precisa sobre el hartazgo adolescente. No es depresión, sino una resistencia pasiva al esfuerzo. Es la emoción que protege contra la decepción al negarse a invertir energía emocional en algo que probablemente será efímero o decepcionante. Este desapego es una defensa contra la intensidad abrumadora que ansiedad impone. La interacción entre miedo y ansiedad es reveladora. Miedo, el guardián tradicional de los peligros evidentes, se encuentra desplazado por la sofisticación de ansiedad. Miedo se preocupa por el lobo que acecha. Ansiedad se preocupa por el informe que no fue enviado a tiempo, por la sutil ofensa en un mensaje de texto. Esto demuestra la evolución de las amenazas percibidas, de los peligros físicos concretos a los peligros sociales y psicológicos abstractos. Miedo se vuelve casi obsoleto, un vestigio de una etapa de pensamiento más simple. La travesía de las emociones fuera de la sede de control y la subsiguiente caída en el olvido temporal de los recuerdos fundamentales de la infancia, la excavación, no es solo una aventura física, es una desintegración temporal de la identidad conocida. El hecho de que alegría y tristeza deban pasar por el pozo de las ideas desechadas y reunirse con los personajes más antiguos, como el viejo y paternal concepto de Brave Knight, para reformar su entendimiento, muestra que la madurez requiere honrar y recuperar las bases emocionales de la niñez, no borrarlas. El camino de vuelta es un acto de reconciliación con el pasado simplificado. Finalmente, la resolución no implica la victoria de un solo sentimiento. El nuevo panel de control es más complejo, con palancas ideales que sugieren modulaciones en lugar de estados binarios. Riley emerge con una mayor tolerancia a la ambivalencia emocional. La alegría sigue siendo importante, pero ahora está matizada, enriquecida por la comprensión de que las experiencias difíciles, validadas por la tristeza, son las que confieren profundidad y significado a los momentos de felicidad. La película concluye que la funcionalidad emocional adulta radica en el consenso y la negociación constante entre estas voces internas, una orquesta más ruidosa pero infinitamente más rica. La integración de las nuevas emociones introduce una capa de sofisticación en la narrativa psicológica que trasciende la simple dualidad bueno-malo. La verdadera madurez emocional, implícita en el desenlace, no es la eliminación de ansiedad o vergüenza, sino su reubicación dentro del sistema jerárquico. Ansiedad, al ser reconocida y recibir un papel más estratégico y menos dictatorial, se transforma de amenaza a herramienta de previsión necesaria. Esto refleja cómo, en la vida real, la ansiedad productiva puede motivar la preparación y la conciencia situacional, mientras que su forma descontrolada conduce a la parálisis. La presencia de vergüenza, una vez que es finalmente integrada en el panel, opera como un mecanismo de autoconciencia delicada. Su función no es castigar, sino asegurar que Riley permanezca alineada con sus valores internos y no se exponga a riesgos innecesarios por pura aprobación externa. ¿Es el editor interno que modera las declaraciones impulsivas de ira o el optimismo ciego de alegría? Esta aceptación del aspecto vergonzoso del yo es crucial para construir una autoimagen resistente a la crítica superficial. En este nuevo ecosistema mental, las memorias de color púrpura y anaranjado, las mezclas complejas, comienzan a dominar sobre los recuerdos primarios puros. Las experiencias de Riley ya no son etiquetadas simplemente como alegres o tristes. Son intrínsecamente mixtas. Un logro deportivo, por ejemplo, ahora lleva consigo la tensión de la preparación, ansiedad, la satisfacción de la victoria, alegría, y quizás un toque de melancolía por haber dejado atrás el entrenamiento anterior, tristeza. Este es el verdadero signo de la cognición adolescente. La capacidad de sostener verdades emocionales contradictorias simultáneamente. El arco de alegría culmina en un acto de humildad radical, su entendimiento de que su papel no es ser la única gobernante, sino la principal promotora de la cohesión, marca su propia madurez. Deja de intentar forzar la felicidad y permite que tristeza ilumine los caminos hacia la empatía y la conexión auténtica. Esta transición refleja la sabiduría ganada con la experiencia.
La alegría más profunda a menudo surge de haber navegado con éxito la adversidad. La metáfora del corte de energía y la posterior reactivación del panel principal sugiere que la identidad no es un disco duro estático, sino un sistema que requiere reinicios y ajustes periódicos. La adolescencia es, en esencia, un largo proceso de desfragmentación y reescritura del disco duro de la personalidad. El éxito de Riley no reside en haber eliminado a las nuevas emociones, sino en haber creado un sistema operativo emocional lo suficientemente robusto y flexible para acomodar la complejidad de ser, finalmente, ella misma en su totalidad emergente. El concepto de las cápsulas de personalidad que emergen tras la crisis ilustra la maleabilidad y fluidez de la identidad adolescente. Estas nuevas cápsulas, que se forman en el centro de control, no son tan monolíticas como las anteriores. Son más porosas y están sujetas a rápida sustitución, lo que simboliza la experimentación constante con diferentes roles sociales y autodefiniciones que caracterizan esta etapa. Riley está probando diferentes versiones de sí misma, la intelectual, la bromista, la reservada. La forma en que Ennui y vergüenza interactúan con el panel es fascinante. Mientras ansiedad intenta manipular los controles con urgencia, Ennui simplemente se recuesta sobre la consola, bloqueando inadvertidamente ciertas funciones vitales, no por malicia, sino por una profunda inercia. Esta inercia emocional es un contrapunto necesario a la hiperactividad de ansiedad, ofreciendo momentos de reposo mental que, aunque parezcan improductivos, son vitales para evitar el agotamiento total del sistema. Vergüenza, por su parte, se adhiere a las memorias negativas, amplificando el ruido interno cuando Riley se siente expuesta, creando una barrera defensiva contra futuros intentos de vulnerabilidad. El viaje de vuelta a la sede de control no es simplemente una carrera, es un proceso de reaprendizaje. Alegría y tristeza deben trabajar juntas, literalmente cargando el peso de la comprensión mutua. Este dúo forzado subraya que las emociones más difíciles de aceptar, como la tristeza o el miedo, son a menudo las que proporcionan la perspectiva necesaria para que la alegría sea significativa y sostenible. La amistad que Riley forja con Val, un personaje que representa la aceptación incondicional y que es capaz de ver más allá de la superficie de ansiedad, es el anclaje externo que valida el proceso interno de integración. Val no juzga la torpeza o el nerviosismo de Riley, simplemente está presente. La arquitectura del subconsciente, ese espacio oscuro y vigilado por el miedo, se vuelve menos amenazante una vez que las emociones se equilibran. Ya no está dominado por guardianes gigantescos y amenazantes, sino que se revela como un lugar de almacenamiento de aquellas ideas y sentimientos que la mente consciente, saturada por la presión social, simplemente no tiene espacio para procesar activamente. La conciencia adolescente aprende a delegar lo incómodo al subconsciente, esperando que las emociones maduras se encarguen de ello más tarde. Finalmente, la escena en la que Riley acepta la tristeza y la ansiedad, permitiendo que coexistan sin que una anule a la otra, es la declaración central de la película. La salud mental en la adolescencia no es la ausencia de angustia, sino la competencia para navegarla. La felicidad ya no es un estado perpetuo, sino un pico ocasional en una gráfica de experiencias variadas y ricas. La paleta de colores del centro de control, ahora rebosante de tonos mezclados y transiciones suaves, es el testimonio visual de una psique que ha abrazado su propia complejidad. El desarrollo de la identidad en la adolescencia se articula visualmente a través del impacto que las nuevas emociones tienen sobre el paisaje mental, particularmente en la forma en que se presentan los ideales y aspiraciones de Riley. El sistema de creencias, antes sólido y basado en pilares visibles como el hockey o la familia, se metamorfosea en una red neuronal vasta y sensible al entorno. Las viejas creencias no se rompen de golpe, sino que se vuelven menos relevantes, como si fuesen capas de una cebolla que se van pelando para revelar un núcleo más profundo y menos definido. La figura de envidia juega un papel crucial en la desestabilización de estos ideales. No solo desea lo que otros tienen, sino que proyecta un futuro alternativo para Riley, uno donde la aprobación externa es el principal indicador de valor.
Este deseo ajeno a menudo entra en conflicto directo con las bases establecidas por alegría en la infancia, creando cortocircuitos en la toma de decisiones que solo pueden resolverse mediante la intervención de tristeza, quien ofrece una perspectiva de autoevaluación desprendida del juicio de los pares. La dinámica entre el control y el abandono es constante. Ansiedad, al intentar optimizar cada segundo, impulsa a Riley hacia actividades frenéticas, como el intento de unirse al equipo de hockey con una dedicación extrema, o la participación forzada en actividades sociales que no le interesan genuinamente. Este comportamiento, visto desde la perspectiva de las emociones, es el resultado de un desequilibrio de poder donde la anticipación del fracaso supera la capacidad de disfrutar el proceso. Es la emoción del futuro colonizando el presente. La aparición de las cápsulas de la personalidad más volátiles y específicas, como aquellas relacionadas con la admiración por Val y su grupo, ilustra la necesidad adolescente de encontrar un grupo de pertenencia que valide su versión provisional de sí misma. Estas cápsulas son frágiles porque su existencia depende de la aceptación continua del entorno externo. Si Val la rechaza, esa sección de la identidad de Riley corre el riesgo de ser relegada al olvido o, peor aún, ser marcada por vergüenza. El papel de miedo evoluciona de ser un protector a ser un consejero cauteloso, a menudo consultado por ansiedad para evaluar la viabilidad de sus planes de contingencia. Miedo proporciona el marco de lo posible, mientras que ansiedad diseña la estrategia. Esta alianza funcional demuestra que, en la madurez emocional, las emociones no se anulan, sino que se especializan y colaboran en la gestión de riesgos complejos. El viaje final de alegría y tristeza hacia la sala de control simboliza el retorno a la conciencia de la necesidad de ambas para lograr una experiencia humana completa. La aceptación de que el dolor es el precio de la conexión profunda, esa es la lección que permite a Riley finalmente abrirse a sus nuevas amigas, es la clave para estabilizar las islas de la personalidad. La madurez se manifiesta cuando Riley es capaz de admitir, estoy nerviosa o estoy triste sin que alegría intente inmediatamente forzar una sonrisa. La película celebra este momento como la auténtica bienvenida a la adolescencia. La complejidad de la mente adolescente se revela también en la gestión del tiempo y la percepción de su duración. Ennui, con su capacidad para ralentizar la percepción del instante, actúa como un amortiguador contra la velocidad vertiginosa que impone ansiedad. Mientras ansiedad proyecta escenarios catastróficos a semanas o meses vista, Ennui se deleita en el estancamiento del momento presente, una forma de resistencia pasiva al imperativo de estar siempre haciendo o logrando. Esta tensión temporal, la urgencia del mañana contra el tedio de la hora, es una firma distintiva de la pubertad. El proceso de consolidación de la memoria adquiere una nueva capa de selectividad. Las viejas memorias de la infancia, ahora teñidas de nostalgia, son relegadas a un archivo más profundo, accesible pero no prioritario. Las nuevas memorias, especialmente aquellas vinculadas a las interacciones sociales complejas, donde intervienen la autoexigencia de ansiedad y el miedo al rechazo de vergüenza, son codificadas con alta prioridad. Esto explica por qué Riley recuerda con vívida intensidad un comentario sarcástico de una compañera, mientras que las lecciones aprendidas en casa parecen desvanecerse en el ruido de fondo. La función de ira también se refina. En la infancia, ira era un estallido ante la injusticia clara. En la adolescencia, ira se convierte en una voz de afirmación de límites. Cuando Riley siente que sus necesidades no son escuchadas, o que ansiedad está llevando las cosas al extremo, ira es la emoción que se moviliza para exigir un espacio, aunque a menudo se manifieste como irritabilidad generalizada hacia figuras de autoridad o los padres, quienes, desde la perspectiva de Riley, no comprenden la magnitud de sus nuevos desafíos emocionales. La interacción de tristeza con las nuevas emociones es particularmente reveladora para el espectador adulto. Tristeza es la única emoción que puede desactivar momentáneamente el ciclo de retroalimentación negativa de ansiedad, no atacándola, sino proporcionando una razón válida para detener la acción. La necesidad de procesar una pérdida o una decepción. Es un botón de pausa orgánico. Cuando Riley finalmente llora con sus padres, la liberación emocional no es solo la tristeza,
sino la aceptación de que su vulnerabilidad compartida con ellos reafirma el lazo familiar, que ansiedad temía haber roto permanentemente. La escena final, donde el panel de control adquiere un diseño más orgánico, con emociones interconectadas mediante puentes y canales, simboliza la neuroplasticidad adolescente. El yo ya no es una casa con habitaciones separadas, sino un complejo sistema interdependiente. Alegría aprende a compartir el foco y las emociones negativas encuentran su propósito constructivo. La película, al concluir, ofrece una perspectiva optimista pero realista. El crecimiento no es alcanzar la felicidad perfecta, sino desarrollar un sistema operativo interno lo suficientemente robusto como para manejar la inevitable sinfonía de sentimientos contradictorios que definen la vida adulta en formación. La complejidad de la psique adolescente, encapsulada en la segunda película, se manifiesta en la lucha por mantener la coherencia de la identidad frente a las fuerzas centrífugas de la socialización. Las viejas islas de la personalidad no solo se desmoronan, sus cimientos son activamente cuestionados por la nueva ola emocional que busca reestructurar el autoconcepto en torno a la validación social y la autoprotección. La isla de la familia, por ejemplo, ya no es un pilar inexpugnable de consuelo, sino un espacio que genera tensión, ya que Riley siente la necesidad de distanciarse emocionalmente para forjar una identidad independiente. El papel de vergüenza es particularmente interesante en este contexto de separación familiar. Actúa como un sensor, suprimiendo cualquier recuerdo o expresión de afecto hacia los padres que pueda interpretarse como infantil o poco cool ante sus nuevos compañeros. Vergüenza es el guardián del umbral social, asegurando que Riley presente una fachada pulida, aunque falsificada, a sus nuevos conocidos. Esta supresión deliberada de afecto es un mecanismo defensivo que, irónicamente, aísla a Riley de la fuente de apoyo más estable. Ansiedad, en su afán de planificación, establece una jerarquía de amistades basada en la utilidad percibida para la adaptación. Las interacciones con Val y su círculo son analizadas minuciosamente por ansiedad, que busca decodificar las normas sociales no escritas. Miedo, en este escenario, se reduce a un mero evaluador de riesgos triviales, temiendo más un desliz verbal que un peligro real. Es una señal de madurez cognitiva que el miedo se haya internalizado y externalizado como preocupación social, dejando atrás los temores elementales de la niñez. La lucha por el control de la consola se intensifica cuando se revela que el pasado es activamente editado. Los recuerdos que no se ajustan a la narrativa que ansiedad intenta construir para el futuro de Riley son etiquetados para ser descartados rápidamente. Tristeza, en un acto de preservación histórica, se interpone para rescatar memorias que, aunque dolorosas, como la pérdida del equipo de hockey, contienen la semilla de la resiliencia. Es el reconocimiento de que la superación, la verdadera métrica del crecimiento, necesita del recuerdo del esfuerzo y del revés. La película sugiere sutilmente que el desarrollo del lóbulo frontal adolescente está en plena ebullición, manifestándose en la incapacidad de las emociones primarias de manejar conceptos abstractos como el sarcasmo o la ironía, que son dominio de Ennui y, en cierto modo, de la recién integrada vergüenza. Estas emociones más complejas son capaces de entender la distancia entre lo que se dice y lo que se quiere decir, algo que Alegría, en su literalidad optimista, a menudo malinterpreta. El regreso triunfal de las emociones originales al centro de control, no como vencedoras, sino como participantes igualitarias, culmina en una imagen de identidad plural. Riley no se cura, se expande. La aceptación de que la preocupación por el futuro, ansiedad, es tan vital como la alegría del presente, alegría, y que ambas necesitan el filtro de la tristeza para ser procesadas de manera sana, establece un nuevo paradigma emocional. El yo adolescente es un proceso continuo de negociación interna, un diálogo perpetuo entre el deseo de encajar y la necesidad de ser genuino. La metamorfosis de la sede de control refleja la reorganización neuronal que ocurre durante la adolescencia. El panel de control, antes una interfaz simple y directa, se convierte en una compleja consola modular, donde los nuevos sentimientos tienen sus propios módulos interconectados, pero a menudo conflictivos. Esta complejidad visual es crucial.
La mente de Riley ya no opera en un modo binario de sí o no, sino en un espectro de posibilidades y riesgos simultáneos. Ansiedad, como directora de orquesta novata, tiende a sobrecargar los sistemas. Su insistencia en el modo multitarea emocional lleva a Riley a intentar parecer interesada en múltiples actividades al mismo tiempo, resultando en un compromiso superficial con todas ellas. Este esfuerzo constante por la excelencia percibida es lo que agota la energía mental de Riley, manifestándose físicamente en fatiga crónica e irritabilidad. Ira se convierte en la respuesta del sistema ante este sobrecalentamiento, actuando como un fusible que salta cuando la presión de ansiedad se vuelve insostenible. El concepto de memoria fugaz adquiere una nueva dimensión con la llegada de Ennui. Aquellos momentos que no son inmediatamente catastróficos o gloriosos, es decir, no activan ni a ansiedad ni a alegría con fuerza, son absorbidos por la apatía de Ennui y enviados rápidamente a la desintegración. Esto ilustra cómo la saturación de estímulos puede llevar a la mente a descartar experiencias neutras, haciendo que el pasado parezca una colección de altibajos dramáticos, omitiendo la vasta llanura de la vida cotidiana. Vergüenza, al ser introducida, a menudo se asocia con memorias sensoriales intensas, especialmente aquellas ligadas al ridículo físico o social. Es la emoción que garantiza que el recuerdo de una caída en el gimnasio o un comentario mal formulado persista con una claridad incómoda, asegurando que Riley evite repetir la acción por miedo a la humillación recurrente. Es una lección dura sobre la autoconciencia pública. La aceptación por parte de alegría de que tristeza es esencial para la conexión genuina es el verdadero punto de inflexión. Cuando Riley permite que sus nuevas amigas la vean genuinamente vulnerable, la respuesta no es el rechazo esperado por ansiedad, sino una validación cálida. Este momento demuestra que la madurez emocional implica entender que la vulnerabilidad compartida crea lazos más fuertes que la perfección escenificada. La alegría obtenida a través de la conexión auténtica, aunque teñida de alivio o melancolía, es infinitamente más duradera y satisfactoria que la euforia artificial que ansiedad intenta fabricar. El sistema emocional de Riley finalmente comprende que el espectro completo es su mayor fortaleza. La integración exitosa de las nuevas emociones